Esta ceremonia ecuménica luterana y católica en Suecia será el punto de partida para recordar los 500 años de la disputa iniciada con las tesis de Martín Lutero. Para hablar de esto tenemos aquí en el estudio a Martín Gack, experto en ética y religión. Martín, ¿qué tan importante es la figura de Martín Lutero en esta reforma? La reforma no fue un proyecto luterano. La reforma tiene una cantidad de actores. Uno de ellos fue Lutero, probablemente fue el punto, de alguna manera, fue el punto que catapulta la reforma o la protesta contra la Iglesia Católica a una posición política de mucha más predominancia. Otros actores, hay actores en Inglaterra, hay actores en la República Checa. John Hus, por ejemplo, no es república en el país checo, en Bohemia en ese momento. Pero principalmente la idea es que hay una reacción contra la jerarquía católica y entre ellos, particularmente contra los proyectos de financiar la Iglesia Católica a través de mecanismos teológicos. Por ejemplo, la Iglesia vendía indulgencias alrededor de 1515 y 2 años más tarde lo que está haciendo Lutero es pronunciarse justamente contra la idea de que uno puede pagar a la Iglesia para dejar de ser un pecador. Evidentemente, al día de hoy esto parece algo relativamente arcano, algo relativamente oscuro o algo relativamente abstracto, pero concretamente, si uno tiene en cuenta la cantidad de poder que tenía la Iglesia Católica en ese momento, tanto a nivel político como a nivel financiero, fue un acto verdaderamente subversivo y revolucionario. Y yo creo que es un poco lo que el día de hoy vemos en contextos como Latinoamérica, en lugares donde la Iglesia se ha parado firmemente del lado de los poderes políticos. Esos poderes políticos han fracasado. En consecuencia, la Iglesia ha perdido terreno. Y estos son lugares principalmente, por ejemplo, Brasil, América Central, donde vemos a la Iglesia luterana con estos mismos elementos y estos mismos ingredientes avanzar y forjar camino. Bueno, y a partir de esa división vemos protestantes en América Latina, como tú acabas de decir, también aquí en Alemania, que es de mayoría protestante. Y mi pregunta es, ¿qué tan extendido está el protestantismo hoy en día? El protestantismo es enorme, o sea, no solo es enorme, sino que geográficamente abarca una enorme parte del planeta. Hay por ejemplo, el protestantismo en su crecimiento probablemente más potente es lo que vemos en Latinoamérica, pero por ejemplo hay una iglesia protestante con gran poder y muy bien asentada en Corea. África también ha visto mucho del evangelismo estadounidense, protestantismo estadounidense dentro de la rama evangélica, desarrollar proyectos e inmiscuirse en la política africana. El campo es realmente amplio. Hay evidentemente formas de protestantismo extremadamente conservadores, como uno puede ver, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, fuertemente homofóbicos, fuertemente xenofóbicos en alguna capacidad. Y por otro lado, uno puede ver, por ejemplo, la iglesia luterana de Escandinavia, como la que vimos hoy en Suecia, que es completamente liberal y completamente integrativa. Esa imagen de Suecia, el Papa allí conmemorando este aniversario de la Reforma, ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué tan unidos están hoy en día protestantes y católicos? Yo creo que el protestantismo y el catolicismo se han encontrado de alguna manera, número uno, teniendo una solapación de posiciones teológicas que sería demasiado complicado explicar acá. Y número dos, y creo que por ahí más importante, es el hecho de que se enfrentan conjuntamente al avance muy potente, casi predominante, de la secularización. Entonces se encuentran que, haciendo causa común, pueden establecer o de alguna manera reforzar la posición religiosa. Evidentemente, hay una idea de que la base de la Iglesia, que esta es una idea de este papado, tiene que participar en la Iglesia y tiene que participar del proyecto teológico íntegramente. No puede simplemente sentarse en la Iglesia y esperar que la jerarquía eclesiástica decida. Y en esto yo creo que encuentra eco sistemático y permanente en los grupos luteranos. Martín Gack, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el estudio. De nada, un gusto.